Hola, un saludo. Vamos a iniciar un programa nuevo de qué leer. Ya enseguida voy a contactar a través de llamada a un gran lector de Pereira, poeta además, que nos va a exponer una obra de un autor colombiano de literatura infantil. No se lo pierdan, quédense ahí. Hernán, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Bueno Miguel, aquí te llamamos desde qué leer. Estamos un poco lejos de donde tú estás, pero a través de la tecnología todo es posible para que continuemos adelante con nuestras recomendaciones. Por suerte. Miguel, me habías dicho que tenías para recomendar el día de hoy Caravana de Almas de Celso Román. Antes de iniciar, explícanos por qué esa obra. Bueno, Hernán, primero que todo, un saludo muy cordial a todos los seguidores del canal. Estamos ya sobre el tercer que leer, cosa que me tiene muy contento. Los demás han tenido, digamos, una aceptación interesante en el público. Bueno, ¿qué leer hoy? Estamos con Caravana de Almas de Celso Román. Celso Román es quizás el autor colombiano de literatura infantil y juvenil más importante después de Jairo Aníbal Niño, pero hay que hacer la aclaración a los amables seguidores que esta obra de Celso Román no es una obra infantil, es una obra para el público en general porque toca un tema que es lo que lo hace especial en el panorama literario colombiano, y es que los autores de los últimos 20-25 años para acá en Colombia han venido narrando la ciudad como espacio y la ciudad como leitmotiv literario. Leitmotiv es, digamos, el dispositivo que motiva que un autor toque un tema específico. Entonces, Juan Gabriel Turbay, Héctor Abad Faciolince, Santiago Gamboa, Ángela Becerra han tenido de fondo en Colombia, en los últimos años, la ciudad como escenario de fondo de sus historias. Pero Celso aparece con una novela cuyo fondo literario es lo rural, y eso es lo que hace que la novela sea muy interesante, porque es una novela del año 2014, en pleno curudito de la literatura colombiana, donde grandes autores como Mario Mendoza estaban publicando grandes novelas urbanas. Celso Román, allí detrás de ellos, con esa fama de escritor de literatura juvenil e infantil, publica una primera novela para el público en general que pasa inadvertida. La publica Editorial Planeta Contemporáneo, y es una novela que cuando uno la empieza a leer, y poco a poco se va metiendo en una Colombia rural, en una Colombia de principios de siglo. Estamos hablando de una novela que se desarrolla entre 1900 y 1950, en esos 50 años. Coge periodos de la historia de Colombia como la Guerra de los Mil Días, la separación de Panamá, el liderazgo de ese gran caudillo liberal que fue el general Rafael Uribe Uribe. En fin, todo el tema de la presidencia de Enrique Olaya Herrera. Entonces, todo ese escenario de fondo para una novela supremamente interesante y rara en el panorama colombiano. Muchos podrían decir, pero es que William Ospina también tiene una novela no urbana, pero William Ospina toca un periodo de la literatura en sus tres novelas, que son el periodo colonial y el periodo poscolonial. Esta ya es una Colombia que ya se ha formado como país, que está en un proceso de guerras, ¿sí? En un proceso también de una crisis política por la pérdida de Panamá y todo lo que sucedió con la Guerra de los Mil Días, y es un país que se está recomponiendo, y esa historia, la historia de Alonso Cundé Román, sucede en ese trasfondo político. Por eso es una novela muy importante para el contexto colombiano. ¿Por qué crees que se llama, o el autor la tituló Caravana de Almas? Bueno, el título de Caravana de Almas responde a lo siguiente. Antonio Cundé Román es un hombre que nace en el campo colombiano de principios de siglo, en esta sociedad colombiana que estaba apenas asomando la creación de grandes ciudades. Estoy hablando de Bogotá, estoy hablando de Medellín, y la historia sucede específicamente en una hacienda de Biotá, Cundinamarca. Y mira que incluso el pueblo
o el municipio en el que sucede la novela es un municipio que poco suena en los medios de comunicación, Biotá, Cundinamarca, que es un pueblo pequeño, es un pueblo de vocación cafetera, es un pueblo de vocación ganadera, y Antonio Cundé Román un día estaba haciendo las labores de su finca y se encuentra en esa soledad de su trabajo como finquero, se encuentra en una excavación con los restos de un muerto que se sabe que fueron de los 1000 días, y ese muerto después se le aparece por la noche y le regala una morrocota. Una morrocota era una antigua moneda que se utilizaba en la guerra para comprar cosas, y él empieza a tener durante todo el periodo de la historia, de su historia en esta novela, encuentros con los muertos, y esos muertos van entrando en una caravana de almas que le van, digamos, construyendo a él, anticipando a él su futuro e incluso su pasado. Hay un momento donde incluso él puede ver personas que ha amado muchísimo en su vida y que entran a esa caravana de almas, donde el mensaje claro es: aquí lo estamos esperando. Entonces él intenta de algún modo conjurar muchas veces la muerte, muchas veces la genialidad de Celso Román es poner a Antonio Cundé Román al borde de la muerte, y llega un acontecimiento y lo salva, lo saca de ese proceso hasta que muere en un Bogotá, en un contexto muy distinto en el que siempre se desenvolvió. Entonces, cuando él muere, él entra ya como Antonio Cundé Román a ser parte de esa caravana de almas, donde se encuentra con amigos, familiares y mujeres que ya han muerto. Por eso se llama caravana de almas, porque es el artificio literario que Celso utiliza para poner de fondo el contexto político, histórico y cultural de la novela. Pero eso resulta muy interesante. Entonces, ¿a qué público crees que está dirigido ese tipo de obra? Bueno, al público en general. Es una novela que pueden leer chicos desde los 12, 13, 14, 15 años hasta lectores adultos, ¿cierto? No tiene una especificidad en los lectores. Lo que sí estoy seguro es que, como te digo, a diferencia de todas las novelas de Celso Román que han sido, o de toda la literatura de Celso Román, que ha sido una literatura para niños y para jóvenes, lo que sí estoy seguro es que el libro no fue concebido para niños. Fue concebido para un lector en general, pero pues uno encuentra en este proceso de formación literaria que hay chicos de 12, 13 años que leen literatura ya para adultos, por llamarlo de algún modo, o literatura términos generales, te refiero, o sea, conozco chicos que a los 13, 14 años ya han leído 100 años de soledad, y han leído Rayuela, y han leído Madame Bovary, bueno, toda esa literatura que uno supone que es literatura para adultos, pero que realmente es literatura. La literatura también es la literatura, no hay que parcelarla ni digamos, definirla por lectores, ¿cierto? Por eso es que es interesante, porque Celso Román, como te lo decía al principio, después de Jairo Aníbal Niño, este gran escritor de literatura infantil, es el heredero de ese legado de Jairo Aníbal, y es hoy un hombre que casi a sus 64, 65 años publica esta novela para lectores en general, y logra demostrar contra todos los pronósticos de la crítica que no solamente era un gran escritor para niños, sino que también es un gran escritor para el público en general. Es una obra cuyo título llama mucho la atención, Miguel Ángel. Cuando yo le conté a la audiencia que íbamos a hablar de Caravana de Almas, lo primero que me preguntaron fue ¿de qué se trata? Y esa pregunta yo te la quiero trasladar a ti, aunque ya has explicado sobre qué es la obra, pero la primera vez que escuchaste el título, que obviamente te tuvo que haber llamado la atención, conocías ya a Celso. ¿Qué creías que iba a tratar Román en este libro? Bueno, aquí sí tengo que ser muy confesional, y es que pues tengo el gusto y el placer de conocer personalmente a Celso y ser muy cercano a él. Y esta novela me la regaló en primicia Celso Román días antes de lanzarla en el país. Él estaba en Pereira haciendo unos talleres de formación literaria con unas corporaciones culturales de aquí de la ciudad. Yo fui a verlo y a saludarlo, y me regaló la novela autografiada. En esa conversación él más o menos me contó de qué trataba la novela, ¿cierto?
Básicamente es la historia de un hombre campesino, huérfano de padre, o seamos más honestos, hijo natural. Aclarémosle a los que nos ven que un hijo natural es el hijo de una mujer cuyo padre no es reconocido, no lo reconoció, lo que se llama un bastardo. Es una palabra muy fuerte, pero así es. Pero en la novela nos dan a entender que Antonio Cundé Román es hijo del general Román, del general Antonio Román, un general que peleó en la Guerra de los 1000 días en Colombia, al lado del gran caudillo liberal Rafael Uribe Uribe. Entonces, él crece, ya tiene su niñez y crece como campesino en una hacienda específica de Biotá. Tiene un problema amoroso. Se enamora de una de las sirvientas de la finca, pero la sirvienta de la finca tenía a su vez un affair amoroso con el capataz de la finca. Entonces el capataz de la finca, celoso, echa a Antonio Cundé Román de la finca en la que se crió y él empieza a pasar de hacienda en hacienda. Tiene diversas historias en las haciendas. En esas haciendas también se va encontrando con la Guerra de los 1000 días de frente, se va encontrando con el conflicto liberal conservador. En esa novela es muy interesante porque aparece en el trasfondo las primeras disputas obreras en Colombia del siglo XX, cuando el campesinado se levanta y son, digamos, asusados a mantener el levantamiento por María Cano. Entonces Celso Román ilustra un trasfondo de María Cano muy interesante. También aparece en el fondo la presidencia de Enrique Olaya Herrera. Me voy a tomar aquí el trabajo de mirar unas notas que tengo. Hablan, por ejemplo, de cosas como el frijol comunista, y era que a los campesinos que tenían sus parcelas se les permitía sembrar cierta cantidad de frijol o no se les permitía, ¿sí? Porque ese frijol tenía una connotación para la élite del frijol comunista, es decir, era el frijol que animaba la revuelta y las reyertas de los campesinos a principios del siglo XX, ¿cierto? Y es una novela que está entre lo ficcional, lo histórico y la crónica. O sea, digamos, tiene esas tres vertientes. Entonces, por ejemplo, Celso habla específicamente de la Ley 200 de 1936, ¿sí? Que es una de las primeras leyes donde hubo un intento de reforma agraria en Colombia, pero lo mete en un contexto muy refinado en su novela. Bueno, un dato bonito, y es que Celso Román nos recuerda que María Cano fue llamada por la élite conservadora de entonces y que detentaba el poder y por los miembros del Partido Comunista Colombiano como la flor del trabajo, ¿cierto? Entonces es un epíteto muy bonito. Entonces digamos que también se toca tangencialmente como dato y dentro de la novela lo que fue la fundación del Partido Comunista en la década de 1930. Entonces mira que hay todo un fresco, un panorama histórico colombiano de cómo empezó el país a pasar de lo rural poco a poco, de manera rudimentaria y de manera muy despaciosa, de lo rural a lo urbano. Cómo empezó a configurarse todo el movimiento de protesta campesina y agraria en Colombia con la fundación del Partido Comunista, con la aparición de María Cano y Antonio Cundé Román, que es un personaje que estaba involucrado en todo el proceso de desarrollo rural, se ve inmerso en las luchas entre el campesinado y la élite. Y llega un momento donde le toca tomar partido por uno de los dos bandos, y toma partido por el bando por el bando de la élite, por el bando conservador, porque llega a ser administrador de una gran hacienda. Y allí tiene pues una dificultad supremamente fuerte que lo obliga a darle un giro total a su vida y termina viviendo en Bogotá. Entonces digamos que hay todo un panorama y un fresco de la historia de Colombia de principios del siglo XX hasta 1950-60, muy interesante, en la que los lectores pueden encontrar datos como, por ejemplo, Celso hace alusión a una de las mujeres torero más importantes de Colombia, que es Imperio América. Por ejemplo, un dato muy interesante, y uno empieza a hacer toda la pesquisa porque es un dato que inmediatamente los que somos lectores detectivescos, digamos que damos un salto como que, uy, una mujer torero.
Y uno va y investiga y resulta que pues han habido muchas mujeres toreros en la historia de la tauromaquia, incluso en España. Pero solamente ha habido una mujer en España que ha podido tomar la alternativa. Tomar la alternativa es, digamos, consagrarse como un torero ya oficial, y el resto de las mujeres toreros, que son, digamos, te digo que son por ahí cientos de mujeres, han sido toreras como teloneras, como las que salen a torear antes del gran torero, ¿cierto? Entre ellas Imperio América. Pero es un dato muy bonito y es un dato que llama mucho la atención. Por eso es una novela que está llena de finísimos detalles de historia y de crónica que permiten construir una novela apasionante y muy bonita, muy bella. Es además muy interesante ese dato que estás dando en estos momentos donde las mujeres del mundo se están movilizando, incluso con el himno que hemos escuchado los últimos días a través de redes sociales y a través de algunos medios de comunicación. Entonces es una cifra, por lo menos para mí, nueva. Y yo creo que para muchas mujeres que nos están viendo también lo va a ser. Miguel Ángel, ya para ir cerrando, quisiera que ya no hablemos más de esta obra, porque además los que se la quieren leer pues van a perder el interés, porque de verdad que suena muy interesante. Primero porque llama la atención, puesto que es muy atractiva para los adolescentes, y segundo porque es un menú de historia muy, muy interesante. Luego sí quisiera que siguiéramos hablando del autor. ¿Qué otras obras de Celso recomendarías para nuestra audiencia? Bueno, Celso Román, para los lectores de Colombia, digamos, no necesita mucha presentación, pero como este video ya va por los territorios de España, pues valga que hacer la aclaración de que Celso Román es un autor colombiano, nacido en la segunda mitad, entre el final de la primera mitad del siglo XX y la segunda. Estudia veterinaria, realmente él tiene como formación veterinaria, y estudia artes plásticas en Nueva York. Y toda su obra literaria, sus primeras obras literarias, que son de literatura infantil, tienen un mensaje muy claro de protección a la naturaleza, de protección de los animales. Entonces, por ejemplo, aparece una novela muy bella que uno lee en la infancia que se llama Los Amigos del Hombre, que es la historia de un grupo de amigos, pero que son amigos animales, un caballo, un burro, un perro, un gallo, que le ayudan a un hombre que tiene una dificultad a morir feliz. Entonces es un libro muy bello. Tiene otro libro que se llama El maravilloso viaje de Rosendo Bucurú, que es un niño que va viajando por distintos espacios de la naturaleza y va entendiendo la importancia de proteger la fauna y la flora. Pero te voy a lanzar un dato muy interesante. Celso Román también puede ser denominado el Tolkien de la literatura colombiana, porque tiene una saga que habla de todas las mitologías indígenas colombianas, entre ellas una novela bellísima y maravillosa, una novela de juventud que se puede leer entre los 12 y los 15 años, que se llama El Imperio de las Cinco Lunas. Ese Imperio de las Cinco Lunas es una historia maravillosa, llena de una mitología indígena fantástica, de relatos de dioses, de relatos de creaciones cosmogónicas muy bien narradas y que son muy bellas y que dejan en el lector la huella indeleble de conocer y de proteger y de preservar el patrimonio indígena colombiano y latinoamericano, entre muchas otras obras. Su más famosa es Los Amigos del Hombre, y en este momento Caravana de Almas es la obra que lo tiene a él, digamos, circulando ya al nivel de un Santiago Gamboa o de un Mario Mendoza. Entiendo, Miguel Ángel. Ya para ir terminando entonces, una obra, eres un conocedor de literatura europea, una obra que le quisiéramos recomendar hoy a la audiencia. Bueno, me voy a atrever a recomendar dos. Una de un autor español muy importante, que de pronto ya en España es muy famoso, tú lo deberás mencionar, Javier Cercas. De Javier Cercas recomiendo Soldados de Salamina, una obra maravillosa, y que es una obra cuya historia, si mal no recuerdo, está relacionada con el periodo del franquismo en España. Y otra obra maravillosa de un autor húngaro que se llama El Último Encuentro, de Sándor Márai. El último encuentro es la historia de dos amigos que después de 40 años se encuentran y empiezan a escarbar sus vidas y se dan cuenta que tienen un asunto en común y es una cuenta pendiente.
No te voy a decir cuál es para que los lectores vayan y lo lean. Entonces, Soldados de Salamina de Javier Cercas, autor español, y El último encuentro de Sándor Márai, que además es un autor que maravilloso, de una prosa supremamente letal para quien la lee, y que toma la decisión a los 80 años, si no me equivoco, los 90, los que tengan la información más clara me perdonarán, toma la decisión en Estados Unidos ya en muy avanzada edad de suicidarse. Bien, es una decisión propia, entonces él toma esa decisión y deja un legado inmenso de una literatura maravillosa. Yo incluso creo que estaba de candidato a ser premio Nobel, pero pues al tomar la decisión de acabar con su vida, pues por supuesto no se le otorga. Pero podría dar como esas dos obras de recomendación. Muy interesante además para nutrir el debate que hay acerca de la eutanasia. Claro que sí. Es un ejemplo muy, muy bueno. Miguel, y por último, ¿cómo ves? Te he visto muy activo en las marchas que se están ejecutando todavía en Colombia desde el 22 de noviembre. Te cuento que por aquí en Europa hay marchas en Madrid, hay marchas en Barcelona, en Francia, en Hong Kong también, aunque Hong Kong no es Europa, pero pues es titular en las noticias. Entonces resulta que no solamente es Colombia, Chile y Bolivia, también varios países de este lado del mundo se encuentran en la misma tónica. Entonces, ¿cómo están las cosas en Colombia? Bueno, mira, pues en Colombia ya vamos casi para 12, 14 días de paro. Hay un descontento generalizado por el modelo político y económico que ha imperado en el país. Creo que ya Colombia ha reaccionado frente al hecho de decirle a estos dirigentes: ese modelo no va más, ese modelo nos tiene el bolsillo exprimido, ese modelo durante 200 años no ha resuelto los problemas más acuciantes de Colombia. Entonces, primero es un claro mensaje sobre eso. Segundo, pues hay un mensaje de indignación, es de advertirle a los seguidores de España y de otros países de Europa que nos ven que en Colombia han aprobado una ley que se llama la ley Andrés Felipe Arias, que es una ley donde se aprueba la doble instancia retroactiva. ¿Qué es la doble instancia retroactiva? Es que yo pueda acudir a los tribunales de justicia y solicitar doble instancia de juzgamiento sobre delitos que ya fueron condenados y que ya fueron juzgados en otras cortes. Esa ley se llama Andrés Felipe Arias, pues porque Andrés Felipe Arias, digamos, fue uno de los ministros estrella de Uribe, pero también fue uno de los ministros que se vio involucrado en un caso de corrupción muy grave que se llama Agroingreso Seguro, en el que su objetivo era dar subsidios a los campesinos colombianos, pero realmente le dieron subsidios fue a los grandes terratenientes, entre ellos Ardila Lule y otras grandes familias colombianas, y Sarmiento Angulo. Entonces, lo que están buscando con esta ley es limpiar el prontuario de este señor y, ¿por qué no candidatizarlo en el 2022 para pelear las elecciones presidenciales que se vienen en 2 años y medio, partiendo de la idea de que el uribismo fue derrotado en las regionales? Todo ese cúmulo de cosas, más la reforma tributaria que pone IVA a la canasta familiar, la ley de contratación por horas para jóvenes y para órdenes de servicios, y otra serie de proyectos y de descontentos que hay a nivel nacional, hacen que Colombia se sume en ese efecto dominó que viene desde Chile en Latinoamérica a una serie de marchas, manifestaciones y paros que tienen en ese momento en entredicho la gobernabilidad del presidente. Y cuando uno ve lo que pasa en Francia, en Hong Kong, en otros países europeos, en otros países del mundo, incluso en Estados Unidos, en Harvard, los profesores están en ese momento levantando una protesta, uno se da cuenta que el modelo neoliberal no solamente no funciona en Colombia, sino que no solamente no funciona en el resto del mundo. Es decir, el mundo está pidiendo un cambio que no es ni de izquierda ni de derecha, sino de un modelo económico y un modelo político en el que quepan todos, en el que quepan refugiados, en el que quepan franceses, en el que quepan franceses de la clase baja o media, en el que quepan hongkoneses pro-China y hongkoneses anti-China, un modelo económico y político que permita la diversidad y la inclusión. Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo y Colombia no puede ser la excepción a eso, porque además
Exacto, además porque la lectura no parte de la clase política, sino que parte de los ciudadanos que cada vez tienen más canales de información, se dan cuenta de lo que está pasando en el mundo, se dan cuenta de lo que pasa en Colombia y han sido los ciudadanos los que espontáneamente han salido a marchar. Lo que quiero decir es que esta marcha no se le puede, este movimiento en Colombia, estas marchas no se le pueden adjudicar a ningún político ni a ningún partido político. No es ni de los Verdes, ni de Petro, ni de Robledo, ni del Polo, ni de la izquierda, ni del Foro de Sao Paulo, ni de Maduro. Es una cosa de los ciudadanos, para los ciudadanos, y ni siquiera es un pulso contra el gobierno, es, digamos, un solicitarle al gobierno que escuche unas demandas que se tienen y que nos sentemos a negociar. Bien, unos mínimos para poder vivir dignamente en Colombia. Eso es lo que está pasando y qué bueno que esté pasando en el resto del mundo para que los dirigentes colombianos no sigan vendiendo la idea de que es una conspiración de la izquierda internacional, sino que incluso en Francia, que tiene un gobierno de centro derecha, está pasando lo mismo. Muy interesante esa última parte, Miguel Ángel, como siempre, muy grata la conversación. Muchas gracias por esta nueva recomendación, Caravana de Almas, de Celso Román. Vamos pensando en cuál será el próximo libro que traeremos a qué leer. Unas últimas palabras quisiéramos para la audiencia. Bueno, Hernán, muchas gracias a ti, muchas gracias a los seguidores del canal. Esperamos que se disfruten este que leer. Los invito a leer Caravana de Almas. Realmente es un fresco de la historia colombiana de principios del siglo XX. Es una historia que tiene ecos de Rulfo, ecos de García Márquez, ecos de Tomás Carrasquilla, pero es una voz propia también de Celso Román. Los invito también a que se mantengan muy informados sobre lo que está pasando en Colombia en términos del paro y en términos de las manifestaciones multitudinarias que vienen en Colombia. Y bueno, les deseo a todos una feliz Navidad, un próspero año y que nos volvamos a ver en un que leer pronto, quizás ya para el próximo año, y tener tiempo de revisar notas sobre algunos textos que voy a proponerte que hablemos en los próximos videos. Un abrazo para todos y felices vacaciones por allá en Toledo, hombre. Claro que sí, Miguel Ángel. Muchas gracias para ti también, a todos los que nos están viendo. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias y hasta pronto. Chao, chao.